del char, las diferencias. Paso rápido, a no ser que alguien me diga, uy, ¿qué era? ¿Cierto? Los tipos de datos numéricos y los tipos de campo fecha, que lo que me interesaba más del tipo de datos fecha era solamente que entendieran para que tienen los suficientes formatos para que uno haga cálculos y demás, ¿cierto? Y las suficientes funciones que espero que las veamos seguramente hoy o la próxima clase como más en detalle. Les hablé un poquitico de ROBA-ID, que es la posición física dentro de Oracle, ¿cierto? Sí. Y me faltaron los tipos de datos log como tal, ¿cierto? Eso la verdad es que pues no es tan usado que realmente cada vez que más lo usa. Entonces ahí que me interesa decirle, miren que estos campos son relativamente pequeños, son marchar de 4000 bytes, ¿cierto? Cuando uno quiere una cosa más grande, uno recurre a los logs, ¿cierto? Y obviamente, previo a eso, ahora pues este libro tiene un RAW, Un tipo de datos de carga. sí, no, antes existía un long round, o sea, antes de los logs existía long round, y se me olvidó, estoy confirmando si se me olvidó, long, creo que se llama long. Este era para imágenes, o para pues, Bicep, y este era para test. Pero eso era muy limitado, de hecho, se podía tener uno solo por tabla, sí tenían como los mismos límites de ahora, creo que no sé si lo han cambiado, pero los límites están en 4, no, estos eran de 2 gigas y los logs son de 4 gigas. No sé si los han cambiado a más, inclusive han subido más, pero estamos hablando de guardar en un campo de 4 gigas. Para que entiendan. Y obviamente esto era lo viejo y lo nuevo, que es estándar, eran los logs. Eso es la object, Binary, no sé. no, binary no, porque es de obligar B, es de binary. El bilog, el silog. C es de carga. Ajá. Entonces no me acuerdo, pero sí tiene una sigla que empieza por log, object, y no recuerdo la otra. ¿Listo? Eso lo fue reemplazado por eso, tanto bilog como silog. Bilog para las imágenes o cosas sin tipo, le sacaron mucho porque es muy común que la gente diga, no quiero guardar en texto. Sí, no, ahora por lo menos tengo esto, yo no sé qué es eso, yo lo guardo. Y un silog que es para caracteres, dice, se va a guardar ahí solo texto. Es la diferencia. ¿De acuerdo? Esto me interesa porque de aquí Oracle sacó muchas cosas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les mencioné desde Pilón para allá que existía una base de multimedia? Sí. Existía una opción de multimedia, ¿no? Eso está en toda la base de datos, o sea que lo tenemos usando, lo podemos usar de acá. ¿Sí? Esos datos de media, el manejo de medios, lo que me permite es que yo pueda guardar, por ejemplo, un documento en Word, un documento en Excel, lo que ustedes quieran, ¿cierto? Pues en los formatos que ustedes quieran. Y ese documento que yo guardo en ese formato, lo puedo indexar, o sea, hemos dicho para que me explique. Guardar objetos grandes, toda la base lo soportan, hasta MySQL que explica lo soportan, todas las soportan, es un estándar, y con eso todas las soportan, pues, entonces no, pero en general, todas las soportan. El chiste para el objeto grande, que los guardamos, es recuperable. ¿Cierto? O sea, entiendan, siempre el chiste ya no es, esto es capaz de hacerlo, si es capaz de guardarlo. ¿Cuál es el chiste? Ven, y es capaz de recuperarlo. Sí, pero ¿cierto? Entonces, las opciones de ahora. La mayoría de las opciones se basan en estos objetos. Por ejemplo, esta opción de línea es capaz de generarme o de indexarme mejor
cualquier documento, inclusive externo o externo, inclusive es capaz de decir, mire, yo quiero esta página web de indexar. Y obviamente esto es el concepto que obviamente en este caso, claro, es una mejor, pero muy cercano a lo que tiene como, ¿cierto? O sea, si yo puedo tener un diccionario completo con un de términos, con sinónimos, antónimos, etc. Si tengo toda esa información, él es capaz, algo de decir que si busco gatos me trae perros, porque pues, con menos prioridad me trae perros porque son niños. Imagínate, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, con esta, obviamente indexando, ¿cierto? Porque sin indexar, pues, funciona eso. Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, entonces ahora sobre eso que ha montado. Por ejemplo, Oracle tiene por allá un servidor de archivos, Oracle, ¿cierto? Que verdaderamente son, cada archivo que yo guardo, eso, pues, se guarda en base de datos, está indexado, entonces te permite, por ejemplo, buscar a la velocidad del rayo todos los documentos que tengan tal palabra. ¿Cierto? Entonces te dará en un segundo, 2 segundos, a lo mejor 5.000 resultados, 5.000 documentos que tengo que mirar, pues tienen ese tipo de cosas. Eso se puede hacer con esto. Con el sí. ¿Sí? Con NVIDIA. Con NVIDIA. Dentro de esto inclusive está para buscar por imagen. Entonces yo puedo buscar de mí. Yo quiero imágenes parecidas por color, por contorno. Por la gama, por Sí. luz, por... Exacto, este tipo se pueden hacer con esa opción. Les digo eso porque pues, es muy desconocida, casi nadie sabe de eso. También tampoco es que haya que todo el sistema lo tenga, claro, pero en alguna ocasión uno puede decir, de hecho, hubiera servido o que sirve ¿cierto? Para hacer tal cosa, ¿cierto? Por ejemplo, para buscar cajas similares, se puede ayudar a este tipo de cosas. Mensaje, si yo quiero cosas mucho más que trabajo con pilotos y no, hay veces son jóvenes, no sé si los están trabajando con ellos, son jóvenes, entonces tenemos que entender una cosa importantísima, y es que lo que uno guarda, o uno guarda, no, lo que hace para recuperar un conjunto de estos es un puntero a lo que es la base de datos. Entonces eso lo tenemos claro. Yo recuperaba, yo utilizaba una vez el VLOOK y yo recuperaba era un poco como una cadena pero de binario, y yo tenía que reprocesar eso para volver a generar el archivo que tenía ahí. Sí, pero un ejemplo de, o sea, una página que muy bien es que uno siempre tengas un puntero, ya sea en Java, ya sea en SQL, ya sea en PLSQL, pero tengas un puntero. ¿Eso qué significa? Que uno, como que si uno ve un archivo y está en un puntero de archivo y sobre eso uno empieza a trabajar. Les digo eso porque por ejemplo es muy común que cuando uno inserte, esta tabla tiene un VLOOK, y no inserta, claro, hasta que no pone un log vacío para que él cree como el puntero a un log vacío, que es un VLOOK. ¿Log vacío? No. Un log vacío, o sea, en un paquete de DMS log punto, y ahí está un log, pues yo puedo utilizar ahí un log vacío, pues está nulo. Sí. Ya te entiendo, o sea, te entiendo que limpiara el y que muchas veces espacio, cuando yo selecciono, si yo selecciono un log y lo cambio, ya no estoy cambiando base de datos. También dice aquí. Ahora aquí yo hago una copia para que lo tengan muy claro. Si yo selecciono un log por algún motivo, ¿cierto? Pasa eso. Otra cosa que también pasa es, yo les hablé de que ahora podemos encontrar la parte de XML, ¿cierto? Sí. Entonces lo que hace cuando yo creo un esquema en XML, que no sé si todos saben que les estoy hablando. Sí. Entonces un esquema es una definición del XML. El XML son un lenguaje que se inventó como para intentar generar etiquetas de los archivos planos y tener un archivo que tuviera el significado y el contenido del mismo archivo, ¿cierto? Muy lindo, pero cuando empezó a hacer la vida práctica, muy rápidamente, porque no pasaron ni 6 meses ni 8 meses, porque el XML empezaron a hacer esto.
lindo, pero que enredo tan de raro porque usted manda cualquier cosa. ¿Cierto? Usted manda nombre, me manda la publicidad de Andrea y me lo cierra. ¿Cierto? Y por allá, en otro archivo me mandó nombre, apellidos. ¿Qué parece? Entonces ahí la operación de esquema que no era más que decir, venga, yo voy a tener una sintaxis muy parecida a la de crear tablas de juego de masa para definir que este archivo XML va a tener esa estructura, va a tener nombre, nombre de tanto, va a tener apellido, apellido de tanto, va a tener así sucesivamente, ¿cierto? Nombre recursivo. Sí, nombre recursivo. De hecho, uno modela prácticamente mucho con una interpretación de esa clave. Entonces uno dice, y ese es mi detalle, no sé qué va, no sé qué cosa. Cuando yo hago esto, y se le digo, ahora, voy a guardar este tipo de XML en su base de datos. Si tengo el esquema, él dice, listo, pero yo lo voy a convertir en tablas, ¿cierto? Por lo que este nombre haga aquí como una tabla, va a caer como una tabla, con un campo de nombre. Eso es lo que va a pasar por debajo. ¿Qué es lo que les quiero decir con eso? Para que lo entiendan. Oracle es capaz de eso. Llega un punto en el que no es capaz de hacerlo y lo que hace es decir, perfecto, como no soy capaz de hacerlo, para redondear el tema, Oracle permite esto, por debajo de que son tablas, físicamente las son, que cada campo de que yo hice una columna. Y por lo tanto permite que yo modifique el XML parcialmente, lo cual hace que no les entregue un piso. Los atributos como los toman, los atributos por cada elemento como los toman. Como texto. Como si fuera una tabla. Como el tipo de datos. Sí. Sí, o sea, es que acuérdate que vos si el school en el schema, eso es hasta tipo de dato, tamaño. Sí, máximo detalle, pues. Cada atributo de eso se convierte en un campo. Sí, exacto, en un campo, en una tabla. Y llega a un punto en que hay ciertas cosas de XML que dicen, eso no lo puedo hacer en un modelo relacional. No lo entiendo. No lo entiendo, yo le creo un objeto. Yo le creo un hilo y él le guarda eso. Pero la mayoría. ¿Qué guardan el hilo? El XML. Completo, pues, Completo. ahí. ¿Pero guarda el XML o un string No, serializado? no, ese es el chiste. O sea, el chiste es. Serializado. Él puede hacer cosas como esta. Si uno no me definís el schema, él dice, si usted me definió que eso es XML, es un hilo. Yo no puedo hacer nada, yo no sé qué estructura tengo, yo lo guardo ahí. Y lo que usted me manda, lo escribo ahí. ¿Está? Si usted me define el schema full, digo, no, yo soy capaz de convertir ese schema A una tabla. a unas tablas. No tablas, sino unas tablas. Tengo tablas es porque como uno puede definir ahí todo el mundo que relación con tengo estos detalles, todo el entonces es capaz de decir tabla papá, tabla hija, relación maestro-detalle, toda la carta es capaz de hacerlo. Y cada columna de ahí, pues cada atributo de ahí se convertirá en una columna en base de datos. ¿Sí? Entonces él hace el. Sí, entiendo. Ahora, entonces, ¿él lo lleva directamente con el formato XML o No, eso es lo que estoy diciendo. Exacto, eso es lo que estoy diciendo. Cuando vos definís el schema, físicamente en base a datos van a guardar registros en tablas. ¿Sí me entiendes? Y puede que tu definición llegue a un punto en el cual diga, yo no soy capaz de. No soy capaz, entonces yo tengo de pronto una tabla, ¿cierto? Y el último pedazo de la tabla es un hilo. Pero por eso, ¿cómo lleva esa estructura que no soy capaz de entender? Un hilo y la guarda aquí. Igual ese pedacito, ya ese pedacito. ¿Por el string? Sí, ese pedacito es. Exacto, el pedacito. El resto saca. Y lo que hace es nuevamente crear una capa por acá para que vos ya tengas el XML. Realmente vos, o sea, que él lo guarde así no significa que ya de para allá vos te embalaste. Vos seguís viendo tu XML como XML y lo manipulando como XML. Pero ya lo manejo como si fueran registros comunes y silvestres. Mejoró realmente mucho el desempeño. ¿Sí me hice entender con esa parte? Bueno,
Los constraints de integridad son bastante divertidos. Entonces, cuando yo defino una tabla, entonces, yo defino los tipos, como les decía, básicos, carácter, numérico y fecha. Solamente uno con eso se queda, creo que le cumple el 99% de los campos que uno maneja, ¿cierto? Y le queda un 1% que de pronto serán logs. Y recuerden que Oracle un log lo puede indexar. Y les digo eso porque es muy común, creo que es muy común el cuento de yo tengo un sistema de manejo de documentación y entonces la persona que escanea el documento o que guarda el documento le toca para poner palabras clave, una serie de cosas, y si no pone eso, nadie encuentra el documento web. En teoría, con la opción de multimedia podría indexar el documento. La persona tiene que colocar nada, muy pocas cosas, porque sería capaz de buscar dentro del documento y indexar. Pues eso es como, para que me entiendan, supongamos que tengo un servidor de archivos y tengo un SharePoint, en ese SharePoint tiene forma aquí de buscar. Tengo el SharePoint, tengo ahí mi intranet y mis cosas, ¿cierto? Tiene, no sé, 20 gigas de documentos. Necesito buscar un documento que tenga la palabra clave punto de venta. Si no me voy a buscar eso en este momento, en esas, no sé, 20, 30, en esas 100 gigas, pueden ser, no sé, un día, ¿cierto? Con Oracle debería demorarse un minuto, o menos, si tiene un mensaje. Ahora sí no es como no existe. Y otro ejemplo, el clásico software de documentación, pues, de manejo de documentos, pues, que es el clásico que, como la persona no metió la palabra clave punto de venta, nunca la va a encontrar. Y entonces, esa opción de media viene en todos los Oracle. Eso viene con las datos Oracle, en alguna ocasión hay que subírsela, aclaro, ¿no? O sea, no es que venga, en alguna ocasión dice, ven, no, hay que instalar esa parte, pues, pero está, siempre está, es que siempre está. A mí me parece que instalar, por ejemplo, hay un producto muy bueno que es hijo de eso, se llama Tracías, que es como Google en base de datos. Entonces uno dice, uno siempre busca, necesito de esta tabla columna los que se parezcan a esto. Uno ahí no dice eso, uno dice, necesito lo que se parezca a esto. Entonces dice, listo, yo voy por toda la base de datos, independiente de la tabla, independiente de la columna, y le busco y le devuelvo. Eso es Tracías. Ese fue el que se da. Ese viene, viene en el sentido de que está cubierto por licencia, pero no lista nada. Es una llamada, un producto que trabaja con este tipo de cosas. Estos son los clásicos de Oracle, ¿cierto? El más clásico de todos es el de nulo no nulo, ¿cierto? El de marco es opcional obligatorio, el más tonto de todos, ¿cierto? El nulo nulo es opcional o... El primario, que también lo conocen, la clase primaria, lo que decía, la clave única, las claves forales y los checks. Recuerden que claves forales yo puedo pegar a cualquier columna, columna o columnas que corresponden a clave primaria o clave única. Que también es muy común que uno siempre piense que solo es por clave primaria. Yo me puedo pegar a otra tabla porque no. Es raro, pero a alguna persona se requiere. Pues. ¿Sí? El check constraint, si lo conocen, porque me gustaría expandirlo. Pero vamos a expandir los dos, clave por año. Perfecto, la clásica clave por año es esta. Departamentos, empleados, y yo me veo la clase mañana de la idea del departamento y yo voy a ver el departamento. Sí.
Recuerden que en este mismo ejemplo Puede ser nula. es importante que no que creemos clave única por el nombre. Porque es el clásico de el mismo departamento con dos leyes diferentes. ¿Por qué? Porque como un plan lo puedo hacer sin ningún problema. ¿Sí? Y esta, como les digo, es un ejemplo clásico de clave. ¿Sí? También recuerden que por temas de dos, realmente de calidad del diseño y de desempeño, siempre debe de haber un índice Por cada foráneo. Yo tengo una duda. De tanto índice, o sea, pues si yo tengo un modelo relacional ya robusto que está muy bien, digamos, fortalecido con claves foráneas, con claves únicas, con check constraint, todo el cuento, el desempeño sobre sí misma a la hora de hacer inserción y baja y consulta y todo eso decae. ¿O se mantiene estable o es Pues yo- insignificante? Pues yo lo he visto usualmente significante. O sea, rara vez, a menos en Oracle, pues rara vez uno dice, pues madre, esta tabla tiene tantos índices, tantos check constraints, que si me convirtió ya un insert en, no sé, 5 segundos, 3 segundos, ¿cierto? Yo rara vez he visto que eso se degrade. Pues si se degrada es porque el carro pues, que está debajo está Muy grave. sí degradado, puede ser. Ajá. La variación de cada uno de ellos es como muy rápida. Hay que caché. Sí, pero si hay unos temas, por ejemplo, ¿por qué le digo, fíjese que hay que tener un índice por cada clave por año? Porque cuando yo estoy modificando aquí, por ejemplo, insertando en departamentos, entonces necesito que, como estoy haciendo este registro, que mis hijos, si existen, no me toquen esto mientras yo estoy presente arriba. ¿Sí? Entonces, ahora con este listo, yo voy a ir a buscar mis hijos. Si tengo un índice, buscar mis hijos es inmediato. Si no tengo, ahora con este, obviamente que tiene la estadística, ¿no? Esta tabla tiene, ahora cuando mira por registro de esa clase, es por bloques. Esta tabla tiene más de 4 bloques, mucho. Si quiero ir a buscar primero, si me mucho, tengo mis hijos. Entonces yo hago que eso lo que hace es que una actualización acá o un borrado acá tenga un bloqueo de toda la tabla. Por eso, así, por eso es importante ¿Y eso solamente son Oracle tiene ese comportamiento o es generalizado? no lo conozco en las otras unidades. No sé cómo resolvieron ese tema de las unidades. No te sabría decir. ¿Ese bloqueo es permanente o mientras dura la Mientras transacción? está- Mientras se haga comida. No, mientras se haga comida. Pero bloquea toda una tabla por un registro. Puede llevar a que está bloqueada. Eso es un clásico. Ese es el clásico, pues. Es más, si quieres les cuento la anécdota cómo aprendí que eso no se podía hacer. Si quieres se las cuento, fue terrible. El nivel de aislamiento como Tiene la tuya. el nivel de aislamiento. No tiene ningún problema. No tiene ningún problema. No, ahora con nivel de aislamiento siempre es por registro. Es SQL el que tiene nivel de aislamiento por bloque. Y que sí se puede hacer por registro también ya, pero es más costoso. No, ahora pues siempre es por registro. El punto es más como un cuento, por eso los pongo pues como muy coloquial, como el cuento de yo lo que voy a hacer es, tengo que buscar mis hijos y tengo, no sé, 1 millón de registros. Ay, hermano, buscar mis hijos en 1 millón sin índice, no, yo le voy a la tabla porque no sé quiénes son. ¿Cierto? A mí me pasó hace muchos años, hace ya como 18 años. Se hizo un sistema. Sí, lección aprendida, sí. Sí, eso fue como en el 94, 95. Me pasó
de que hicimos un sistema, bueno, la verdad es que estaba como consultor, pero yo no lo hice, o sea, yo estaba era ayudándoles con demás y definiendo trabajos y haciéndoles algunas cosas que eran difíciles a EPM, y era el sistema para manejar los daños de energía, o sea, ya en este momento creo que no sé si 10% de rollo, en esa época era, yo tengo un daño de energía, diferente a que tengo un daño de teléfono, diferente a que tengo un daño del agua, y creo que hay un número por cada uno, si no me equivoco, un número por cada uno, entonces yo llamaba la energía, ¿cierto? Y entonces hicimos el sistema funcionaba perfecto, la verdad es que funcionaba súper bien, uno reportaba el daño, y por el otro lado estaba toda la parte de atender los daños y tener las colas de atención y toda la parte que funcionaba muy bien. Hicimos pruebas perfectas. Pero cuando llovía, el sistema se colapsaba. Y nosotros, pues madre, no me digan que no le buscamos al sistema de que cuando llovía, el sistema, pues cuando llovía fuerte, el sistema se colapsaba. Buscamos hasta las redes eléctricas, a veces que las redes eléctricas estaban en onda estática y hacían que el sistema bajara el desempeño. Que estábamos locos. Resulta que cuando hicimos pruebas, el conjunto de datos era pequeñito. Cero problemas. Pero como les decía, este es un límite que creo que es de 4 bloques. Y en 4 bloques, aunque uno creía 4 bloques no es nada, uno en 4 bloques le pueden caer dependiendo de la tabla hasta, no sé, hasta 5.000 registros. ¿Cierto? Porque por ejemplo bloques de 8K, entonces pues son 8.000 bytes, pues entonces dependiendo de más. Bueno. ¿Qué pasó? Claro, llovía, aumentaban las llamadas, por lo tanto la concurrencia del sistema, o sea, la cantidad de operadores que estaban trabajando en simultáneo con el sistema aumentaba. Al aumentar, los bloqueos que siempre estaban se hacían más largos y muy visibles. O sea, los bloqueos no es que, ahí se los bloqueos, no, los bloqueos siempre estaban, solo que simplemente, muy simple, si yo recibo 10 llamadas, 3 personas no se daban cuenta. Exacto, si tengo 10 llamadas y tengo 3 personas, muy seguramente no va a pasar nada. Si recibo 100 llamadas y elevo el número de personas de 3 a 10, seguramente voy a tener bloqueo, voy a tener gente esperando que cuando bloquea la tabla, que otro soltara, que a uno terminara la atención para poder trabajar. Eso nos pasó. Lo descubrimos faltando 1 hora para inaugurarlo, con cóctel y toda la carreta, porque ahora tenía un sistema que había problema con el gente. Quisieron hacer las paradas. Creamos un índice. Creamos un índice de 5 minutos. Pues si ya sabíamos, pues igual el día del cóctel decíamos, no, es casi imposible que pase porque está haciendo sol, está haciendo sol, entonces nosotros sabíamos que era casi imposible que pasara, pero tenemos el pecado y uno... En cualquier momento podría pasar. Sí, exacto, en cualquier momento podía pasar. Como anécdota, nunca sacar a producción en lluvia. Sí, pero un chiste, ¿no? Era un chiste. Sí. No, porque es que yo en la universidad sí tuve ese problema. Y sí nos pasaba. Entonces, nosotros decíamos que no, pues tiene que ser. Nosotros en la universidad, yo trabajaba en un laboratorio que pasaba por el laboratorio de geología. Esa gente tenía unas máquinas con una estática, pues, muy grandes para hacer estudios geológicos. Y eso generaba una estática radical porque la energía que se consumía era altísima. Pero porque a tal hora siempre se nos cae la red, siempre se nos cae el sistema. Y nosotros locos. Le digo que ahí sí buscamos hasta que por fin le pegamos, que es que la red pasaba por un ladito de ese laboratorio. Y cuando ellos tenían una hora en la que procesaban unas muestras, ¿Blindaron el cable o qué? ¿Ah? ¿Blindaron el cable o...? No, lo movieron. era tan simple como mover el cable, pues como por decir algo. El cable pasa por aquí, Ahí si lo está, mueves grabando. 10 metros, Ya se soluciona. se soluciona el problema. Eso se hizo. Se hizo. Y como en la universidad se ven esos bloques que tienen unos buitrones, que casi nadie sabe que existe un buitrón siempre entre los. O sea, siempre existe un espacio grande, exacto, las paredes así. Y ese buitrón pues mueve un cable muy fácil porque, pues,
Casi no corro 10 metros tranquilo. Yo no por otro lado. Bueno, pero les dije eso como anécdota, como enseñanza, pilas. Clave única por cada clave por ahí. Uno sabe en qué momento esa clave está como muy grande y va a ser y después buscar eso. La verdad, dar con eso es bastante bueno. Bastante bueno. Dar con el cuento. Porque muchas veces lo que pasa es que pasa a ratos, pasa como, ay, cuando son tal hora, cuando los lunes después de fin de mes, no sé qué. Buscando ahí un cuento que nada que ver, ¿cierto? Eso en cuanto a integridad referencial. Esta me interesa porque esta es consigo mismo, ¿no? Es una clave por ahí que les decía recursiva, ¿cierto? Sí. O sea, ¿quién es mi jefe? Este empleado que se llama aquí, ¿cierto? Ese es el de todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque por aquí tengo unos en todo uno que se llama Corsa, que es el jefe. Y por aquí tengo, hasta por aquí, hay un programador, uno, que es hijo, que es el subalterno. Este es de Han y de Han es el jefe de Para eso, recuerden que existe una opción que se llama Connect By, que permite a uno buscar recursos, hacer CLR recursivo y ahorita en 10 o 11 agregaron como otras 2 o 3 funciones que no tenían, que eran muy bacanas para hacer eso. Bueno, hay un punto que sí me interesa mirar y es, miren, que yo puedo tener, si el campo a este lado, en esta tabla es opcional, la clave es opcional, o sea que es rayita punteada. Entonces este campo es no obligatorio, ¿cierto? No obligatorio. Esto es la clave opcional, ¿cierto? La clave. Entonces, un temita fácil. Otra cosa que una pregunta así, pero que yo cuando yo tengo un campo pues que es nulable, ¿cierto? Sí. Pero la creo una clave única, esos nulos repetidos me los omite, ¿no? No, esta es la siguiente. Sí. Hagámoslo simple. Si yo tengo una tabla y tengo una sola columna, clave única, y es opcional, yo puedo tener 10 registros con uno, o 15 o 20, diferente a si tengo 3 columnas, o 4 o 5, y es mi clave única. Yo sí puedo tener 3 o 4 o 5, pues las que quieran, pero que todos esos campos sean nulos. ¿Cierto? De resto ya siempre se la poder pues convertir algo, si dos son obligatorios uno es nulo y si no te admite, pues el mismo valor. Yo soy muy abstracto y no, pero sí. Y ya lo veo como que estás diciendo. Sí, o sea, si vos tenés por decir algo nombre, y nombre es nulo, si yo puedo tener 1, 2, 3, si quieres. Ahí está bien. Claro, el nombre más estado. Más fecha de inactivación para tenernos como esta máquina acá. Sí. Entonces aquí la cosa cambia, y está nombre. Yo puedo tener Andrea en estado activo y esto nulo. Sí. Solo puedo tener otra Andrea en estado activo. Pero entonces eso es como. No. Si fueran todos nulos, sí puedo tener varios todos nulos. Pero digo, es por ejemplo solamente el último campo que fuera tipo único, pero no clave primaria, ¿cierto? Él sí me permite repetir. Sí, que me viene en el unos. Bueno, hay algo que acá casi nadie conoce y es que los constraints, cuando se tiene clave por ahí, puede decir que soporten borrado en cascada o actualización a nulo. No es una pavada, no sé si Sí.
¿Eso qué significa? Significa que cuando yo cambio el papá, Ujú. por ejemplo, cambio el ID del departamento, ahorita, de 90 a 110, él podría ir por toda la base de datos a cambiar eso, 90 por 110. Pues, por lo tanto, no, por todos mis hijos que tengan Ese dato. de borrado, ¿cierto? Pero, Por todas las foráneas. La actualización que no está ahí. La actualización que no está ahí. Y el borrado es, si yo borro el departamento 90, voy a borrar todos los departamentos 90, todos mis hijos de todo lado. Si la clave primera tiene el borrado de cascada. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, en ese caso, para que entiendan, uno hace fácilmente el modelo. Entonces, cada vez que yo borro el departamento, borro los empleados. Entonces, ahí se nota que la entidad es fuerte y no débil, o sea, que la entidad de empleados existe por sí sola y no existe dependiente, ¿cierto? De la otra tabla. Entonces, en este caso, no pasa los se nulo. ¿Qué pasa con todos los? Pues se quedan sin departamento mientras que yo los fluido, por ejemplo, ¿no? Ajá. ¿Sí? Digamos que vas como que a tener eso en el cabezado y el detalle. Exacto, por ejemplo, si yo borro una factura, O sea, no tanto el maestro, sino exacto, por ejemplo, si yo borro una factura, ¿qué pasa cuando haya la factura? No es totalmente débil, depende totalmente de la factura. O sea, me explico, si puedo borrar la factura, no tiene sentido que se quede en detalle. Ujú. ¿Cierto? Para que se entienda la diferencia. Entonces ahí sí, borrado está, que se puede colocar. Entonces configura el tipo de arroz por tabla o No, eso es la por clave campo. foránea. la clave foránea, O sea, eso es. la sintaxis para crearla. Sí. Ahí se puede. Eso es. Eso es La foránea. de clave ajena. Claves ajenas. Ahí. Ajena. Bueno, aquí como estoy en modelamiento más arriba, aparece el concepto de transferible. ¿Qué es eso? Esperen, yo lo hago abajo a nivel de tabla. ¿Ven? Bueno, cuando yo te pido una clave ajena, defino aquí, ¿cierto? Por eso que me meto mucho con el concepto de la sintaxis, pero más por el concepto de la sintaxis. Entonces defino aquí Definir nulo. ¿Qué nulo digo? es Cuando que va nulo, o sea que cuando borro el papá, el hijo queda nulo, pues queda sin papá. Pero, entonces se va por cascada asignándoles nudo. Se va por cascada asignándoles el nudo. Sí, nulo. Y el otro se lo pongo a cascada. ¿Sí? Y el otro concepto, que no sé si lo conocían, es este. El no diferido. Eso es interesante. Por defecto todo es no diferido. ¿Qué significa eso? Por defecto, cuando yo me meto un dato, inmediatamente se valida si cumple o no cumple. O sea, en el insert se valida. Esta registro cumple, esto no cumple. Ajá. Pero yo puedo írmelo al diferible. El diferible significa que cuando se inserta la como no Oracle no verifica, pero al momento de commit te dice, este no cuadra, no te lo vas a comer. ¿Sí me hice entender? Sí. Ejemplo, yo puedo meter así, el detalle de la factura sin la factura, siempre y cuando al momento de hacer commit
Ya esté Ya la insertado factura. Ya esté la factura O sea, puede hacer las inserciones en desorden. en desorden. Ujú. Que acuérdense que yo con el normal que es el no diferible, yo siempre tengo que insertar en orden. Con el diferible, a la multa conmigo. O sea, espero. Usualmente pego un poquito en el desempeño de esta clase. Bueno, no, la verdad es que no pego un poquito en el desempeño, sino que es que ahora posterga las validaciones y las hace al final. Entonces, cuando en el normal, en el se hacen así, el otro dice, espérate que tengo que verificar todo, y ahora sí. Y después de verificado, ahora sí te vuelvo conmigo. Entonces, pesa un poquitico, hago comillas, ¿no? Pesa. Sí, se nota el ¿Verdad que tiempo. se traslada el tiempo? ¿Verdad que el tiempo se traslada a otro momento donde se nota como el bajoncito? Ujú. ¿Sí? Pero puede ser interesante en algunos sistemas. La RAM rara vez lo usa, pero puede ser interesante en algunos sistemas. ¿Sí? Y por último, hay una que es la de hoy, que seguramente no la veo, parece que no está. No la veo. Y es que yo puedo decirle ahora que cuando activo un constraint que no verifique los datos. O sea, que aplica para los datos que vienen de aquí en adelante, pero los que están ahí no los toca. Pasa mucho cuando me dicen, madre, yo que creo la clave por año, pero muchos datos no me cumplen y están incompleto alguna cosa, pues voy a activarla para que lo que me siga entrando bien y yo con calma voy. Organizándolo ¿Qué bien. pasa con lo contrario? Digamos, hasta los cerebros, pero los datos están directos que eran por aquel Hay un error. Lo de contrario, crear la el error dice forma. que no todos los registros que tienen que cumplen con la restricción. Lo que sí puedes hacer es, y uno sí puede hacer, claro, mucho más para este lado que para el lado de ustedes, uno sí puede utilizar un truco ahí, es decirle, venga, mi tabla de errores es esta. Entonces lo que hace Oracle es decirte, bueno, estos tantos registros ¿Qué falla? son los que no cumplen. ¿Qué guarda en la tabla? Ahí sí, guarda el robo ID, bueno, en los registros que no guarda el registro, es le dice, el robo ID tal, no cumple. Se guarda en una tabla que tiene una estructura especial, pero que pues, son como tres campos, por ejemplo, tres campos bobos ahí, y entre ellos se encuentra el robo ID que te dice, en la clave tal, o en la restricción tal, este robo ID no me cumple, para que uno vaya a mano y empiece a corregirlos. Pero se hace así, está claro. Esa es más común como para nosotros, que no todo el mundo cumple, pues activémoslo para que lo que siga aquí adelante entre bien y lo anterior pues venga como lo corregimos. Si es claro, ¿cierto? Ahí están como los temas del asunto, o sea, el insert, seguramente va a llegar que exista la clave, el update, si no modifica la columna, pues no hace nada, simplemente los borrados, sacará errores, si yo los tengo, si tengo hitos, me sacarán errores. O sea, si yo agarro la factura una hora, porque detalle la factura, me sacará error. A no ser que le ponga cosas como esta. Bueno, ahí está el cuento de lo que decía el comentario, no sé si está aquí, yo creo que está quitado. El comentario no existía, no sé dónde estará, sinceramente. Porque yo me acuerdo que esa vez, fue madre, el man que nos ayudó, así que nos dijo, pues estúpido, es que eso está en el manual, y nosotros, ¿en qué manual? Sí, mire, en este parrafito, yo no es, madre, de 500 páginas en el parrafito, sí. Que me acuerdo que además fue con regaño. Bueno, me interesa los check constraint porque la verdad poco se usan y son bastante interesantes porque te permiten organizar la base de datos. Por ejemplo, cosas como esta: el salario debe ser menor a tal, la fecha que ingrese debe ser mayor al sistema, ¿cierto? A la fecha del sistema. Por ejemplo, la fecha De modificación.
La fecha de entrega tiene que ser mayor a la fecha del sistema. ¿Por qué? Pues porque yo no puedo entregar en el pasado. Ujú. Caso pues, de ustedes, ¿cierto? Un ejemplo de una fecha clásica. ¿Sí? Recuerden que ahora cuando valida, el momento de insertar, ¿no? Sí, no. Por defecto, sí. No es que hay, entonces cuando se cumple la fecha que pasa, pero nada porque yo no toqué el registro. ¿Sí? A no ser que lo toque. Y obviamente recuerden que los constraint, como constraint, sobre todo esos de check, son cualquier condición que se les ocurra mientras sean de la misma fila. ¿Cierto? Si yo ya quiero meter otro cuento, ay, yo no necesito validar de otras filas o de otras tablas, etc., me toca pasar a traer. Ujú. Ya es código, ya que ya es mucho más loco. Sí, son es condiciones sencillas, pues. Exacto. Eso para corregir los que son diferibles, no diferibles, lo que les gustaba. ¿Cierto? Bueno, eso en cuanto a constraint como tal. Vamos a ver qué interesante. Me acabo. Esto sí amerita un rato largo, que es la parte de objetos, ¿cierto? Entonces, ahora me he dicho sustancialmente y aquí se usa. Yo puedo crear un tipo en Oracle, que es todo el concepto objetual, que es este tipo que es tipo como objeto. Aquí no está, pero ya lo que puedo agregar constructores y métodos, tal y como el modelo virtual puro, ¿cierto? Y puedo crear herencias y demás. Sí, sí, sí. Y hasta ahí, pues simplemente es más un tema como de programación más que de base de datos. ¿De acuerdo? Ah, pero sí, el objeto solito, pues. Cuando yo hago eso, aquí no se hizo. Aquí sí no se hizo, no sé por qué. Cuando yo creo esta tabla de este tipo O, el tipo de Rhino, ¿sí? Inmediatamente estoy creando una tabla y estoy creando una tabla que es objetual, que obviamente tiene persistencia de datos, que soporta todo el concepto de persistencia como les digo eso porque, por ejemplo, yo en Java puedo recuperar lo que esté uno, pues casi que sin marcar y sin nada, puedo jugar, inclusive estas las especies full para yo solo hacer, igual que con los bloqueos, un puntero, de cierta manera lo que empieza a volver a sobre todo en caso como Java, son punteros. Entonces, yo soporto el concepto de serializable y cuando guardo igual no serializable, pues igual no son registros en base de datos, en lenguajes como Java, Entonces uno primero crea el objeto y después le dice a la tabla que es de ese tipo. Si yo, pues por lo que veo es, la tabla queda como el tipo objeto, entonces toman las propiedades del objeto como se definió, con toda la lógica del objeto. Pero si hago una actualización sobre el objeto, le meto campos o una cosa, inmediatamente la tabla lo toma. Ah, sí, claro. O si necesito añadirle una columna a la tabla como tal, tengo que ir también a actualizar No, solamente el objeto. Claro, o sea, voy a actualizar solo el objeto. Y ya queda la tabla. Es que esa tabla, es que entienden, dentro del modelo objetual, o sea, ahí vienen Oracle es muy purista como con la metodología, El concepto. Sí, es más como el concepto más que la metodología. Sí. Es muy purista, o sea, el fastidio y por qué Oracle cuesta mucho trabajo aprender y toda la cosa, es porque Oracle es muy purista, pues no sé por qué, la verdad, pero ha sido histórico. Entonces, como el concepto de objeto es ese, o sea, si yo me muevo el modelo objetual, el concepto, ¿qué es el concepto? Yo tengo un objeto, los objetos son persistentes o no persistentes, si son persistentes, entonces se conservan y se guardan a través del tiempo. ¿Se acuerdan de toda esa carreta que mis padres en la universidad? Entonces, ¿qué dice Oracle? Sí, señor, yo soy un objeto, y cuando yo digo table, estoy diciendo que es un objeto persistente. Los datos de ese objeto van a permanecer a través del tiempo y están obviamente ligados. Si yo cambio el objeto, que no se habla del mismo objeto, vamos a hacer la tarea. Pero tiene que ser en el objeto, no puedo creer en la tabla que creó el objeto. ¿Cómo? O sea, del objeto a la tabla sí me actualiza, pero si modifico la tabla como tal. No, es que ahí no. Ahí no aplica No, es siempre que sobre el es que objeto no que es un trabajo. solo
una sola entidad. Sí, o sea, vos no puedes modificar la tabla, no, que te quiero decir. Ah, ya. O sea, si vos Eso dijeras, era. vení, es que en la tabla, no, te decir, no, hombre, es que, pues, no he dicho, ¿qué va a aparecer en la tabla? No, lo mismo que el objeto. O sea, Pero simplifica el trabajo, porque lo que veo es que crean objeto y crean la tabla, ¿cierto? Y crean objeto con más o menos siguiendo los campos de la tabla. Entonces, cuando hacen una actualización del objeto, tienen que actualizar la tabla. En cambio, aquí con uno ya hace todo. exacto. Sí. Pero tengo una duda es con los datos. Si yo tengo el objeto y cambio por decir, le elimino un campo al objeto, ¿cierto? Un atributo puede ser objeto. En la parte de la tabla, ¿qué pasa ahí? Ah, Se pierden esas ya, datas, no, ya es está, que ya ahora, ves es que que- no es que hoy igual vos en una tabla, hoy vos en una tabla abajo, en cualquier momento vos puedes cogerla y borrar la columna. ¿Y qué hace? Para que borrar los datos a la tabla. No sé dónde están los actuales, claro. Oracle te soporta borrar columnas, modificación de columnas. Lo único que te va a pitar es cuando vos decís, vení, yo quiero modificar esta columna y la quiero acortar. Va a intentar, y va a decir, ay, hay datos que Se van a perder. sí, no, que están más grandes, no, que están más grandes, yo no te puedo hacer eso. Pues te va a perder un pedazo. Pues. Exacto, pero en el caso de como usted me soluciona el dato y lo acorta. Pero si por ejemplo usted pone una tabla y dice, hey, el nombre, me quedó cortico de 100, hay nombre ya de 200. De una, modifique, marchas de 200, pues hace la marcha de 200. Y el tipo de datos también hace la tarea. Siempre y cuando sea convertible. Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, yo voy a convertir de marchado a numérico, por ahí hay un campo, un registro que no me lo solucione, y yo hago la conversión. Más cómodo. Sí, pero eso tiene que ver, sí tiene mucho que ver con ese concepto. Yo por aquí tengo unas diapositivas de un curso que dictamos en compañía hace 1000 años en la universidad, que no las pongo. Y les explico un poquitico más. No, que yo, en vez de darle ya no. Una perdida. No perdía porque no tengo minutos. Por ahí, sí, nosotros alguna vez hace 1000 años iniciamos un curso en la universidad. Sí, es un mismo problema. Espérate que todavía no llegaba, por ponerme a hablar. Sí. Entonces, igual, en este documento, ahora con la cabeza, hoy ya relacionamos con, está toda la parte de base de datos objeto relacional. O sea, yo puedo hacer toda la tarea. La verdad es que hace muchos años, como 10 años, se había como un muy grande de, estos objetales puras, que sí, que una raquera, que sean puras, que no sé qué vainas. Pero al final se quedó como un objeto relacional. Y la gente, yo rara vez he visto en algunas cosas con objetos. ¿Qué? O sea, la base de datos hace 10 años era el boom. No, la octava manera se llama base de datos objetuales. Y toda esa datos debería ser objetual. Pues también de los mismos que unos años antes decían, no, el mundo tiene que ir a XML. XML es más simple que SQL. XML es el futuro de los mismos, pues, porque también lo vi muchas veces, ¿cierto? Y al final, no, la verdad lo que se impusieron fueron los objetos relacionales. ¿Qué significa? Trabajen con modelos relacionales comunes y silvestres, y si por algún motivo o por el negocio ustedes lo aprobaron antes de modelar es objetual, tienen que saber objetos, ¿cierto? Sí, eso es de ese mismo. Entonces, las bases terminaron siendo objetos relacionales. Yo sé que ahora con los soportes, no estoy seguro si ahora con los soportes, no sé si SQL soporta eso o MySQL. Yo sé que MySQL sí. No estoy seguro. En teoría es un estándar, es un ANSI y existe un SQL ANSI. El último ANSI soporta toda la parte virtual, pero no sé. Aquí se ve un tipo bonito, me dice que crear un tipo, ¿sí? Como objeto. Y otro, pues el tipo, aquí ponen una persona tipo, y miren que aquí yo en cualquier momento puedo incluir una columna del tipo de otro. Esta columna es de tipo del tipo. ¿Sí?
Y así sucesivamente. Hacen una estructura. Exacto, o sea, todo el modelo objetual completico hasta sus últimas consecuencias, ¿cierto? Y puedo ir bajando hasta llegar a modelos finales y tengo todo el concepto que es esta abstracta y todo el rollo adicional hasta que llego pues a una específica, ¿cierto? Que soy tipo, persona tipo, vendedor con tipo, ¿cierto? Y luego voy a comprar una tabla de la última que he escrito las anteriores, ¿cierto? Y voy a aplicarle inclusive clave primaria, a mí me insiste la clave primaria, se dan cuenta, y empieza a cambiar un poquito las sintaxis. Yo voy como imaginando, entonces me voy a imaginar dentro de la columna tal, punto, dentro de la columna tal cosa, y dentro de esa cosa, pues la otra. ¿Verdad? El mundo virtual empieza a ponerse divertido y se da, es una cosa otra como esta, ¿no? Las columnas del primero entre paréntesis del otro objeto son sus columnas que a su vez este concepto se llama vendedor tipo, que tiene norte y tiene otro tipo de persona tipo, por ejemplo persona tipo paréntesis, y este a su vez persona tipo tiene que Un objeto puede ser atributo de otro objeto. Ajá. Un objeto puede ser atributo de otro objeto. Pero lo bueno es que en una inserción asegura que mapea todo, pues que llena todo el modelo, ¿no? Sí, lo obliga. Ahí no está, pero hay dos esquemas. Hay el esquema como este que es embebido, se me olvidó la palabra en objetos. Claro, es cierto, no me acuerdo. Este tipo de relación que me llamo revela, que es el triangulito, el rombito negro. Se me olvidó el número. O sea, existe embebida y referenciada. Esta es embebida. Pues, no me acuerdo si la palabra correcta es embebida. No me acuerdo cuál es la palabra. Que es que esté adentro. Y la otra referenciada que es el concepto de entidades débiles, entidades fuertes en modo relacional. O sea, usted no puede vivir sino dentro de este objeto. Y el concepto que esté referenciado, que no, usted vive por aparte, es un objeto que vive por aparte y aquí le están referenciando. ¿Cierto? Por eso hago el símil a entidades débiles y entidades fuertes en modo relacional. Y hacer un cele es una cosa como esta, ¿no? ¿Sí lo ven? Este de la primera tabla saco sin problema, por comisión sin problema. Pero el otro saco así, C punto, ese dato es el tipo, que a su vez es el otro tipo que le hace 9 datos y allá saca el tipo. Y lo mismo que va a sacar la... Está bueno para insertar, pero está muy maluco para consultar. En PHP usa algo así similar. Sí. En un framework que use, sí. Sí, lo que pasa es que en base a datos está. Entonces, si ustedes están de pronto modelando objetos, pues llega un punto en que uno dice, pues de pronto más barato. O sea, esta forma estructural, esta forma estructural. Sí. Cada vez se utiliza esa estructura. Y por ejemplo aquí, miren que el web, estoy sacando todo de Bogotá. Entonces lo mismo, Bogotá. Sí. Se empieza a complicar mucho cuando se empieza a complicar, me pone interesante cuando le metes colecciones. O sea, cuando el objeto ya no es un objeto, sino que es una colección, es una red. Ahí no se pone divertido. O un group by, más o menos simple. La verdad es que eso se empieza a complicar mucho más interesante. ¿Cierto? Y yo puedo jugar con el modelo objetual y el más relacionado a la vez. O sea, yo puedo tener una tabla que es unas partes son relacionadas y otras partes son objetuales, lo cual lo hace más divertido, ¿no? Sin ningún problema. Hay un cuento de definir quién es el manager y demás, ¿cierto? Porque necesitas un cliente que es manejado por un profesionista. Que es el manager de negocio. Ese es el concepto de clave foránea, pero como les digo, yo puedo jugar mezclando ya tipos y lo que les decía, el concepto
de resto, o sea, que siempre está ¿De quién está incluido? vamos